Imaginen a un hombre consumido por el odio y el fanatismo que desataba su furia contra quienes consideraba enemigos de Dios. Este hombre, conocido como Saulo, fue un implacable perseguidor de los seguidores de Jesús. Pero ¿qué pasaría si les dijera que este mismo hombre, este asesino, se convertiría en uno de los mayores líderes y defensores del cristianismo? ¿Cómo se transforma un verdugo en apóstol? Es un misterio que ha intrigado a eruditos y creyentes durante siglos. Hoy profundizaremos en la enigmática vida de Pablo, siguiendo su improbable camino de perseguidor implacable a apóstol ferviente. Juntos desentrañaremos los secretos de su transformación radical y exploraremos los matices de su muerte bajo el brutal reinado de Nerón. Una muerte que, irónicamente, consolidaría su legado como uno de los pilares de la fe cristiana. Antes de continuar, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguna de nuestras exploraciones a fondo de las verdades ocultas de la Biblia. Prepárense, porque la historia que estamos a punto de revelar desafiará sus percepciones y los invitará a cuestionar los fundamentos mismos de la fe. Después de todo, en las sombras de la historia a menudo reside la luz de la verdad. Acompáñennos en esta fascinante investigación. El camino de Pablo, desde Saulo el perseguidor hasta Pablo el apóstol, es uno de los mayores enigmas de la historia cristiana. ¿Cómo pudo un hombre tan radicalmente opuesto al cristianismo convertirse en su más ferviente defensor? ¿Qué lo impulsó a cambiar de rumbo tan drásticamente? ¿Se encuentra la respuesta simplemente en la experiencia mística del camino a Damasco? ¿O hay algo más profundo, algo que la historia tradicional no nos revela? La narración bíblica nos presenta a un Saulo despiadado, testigo y cómplice de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Un hombre celoso de la ley, decidido a erradicar lo que consideraba herejía. Pero, de repente, este mismo hombre se transforma en Pablo, un incansable predicador del Evangelio que enfrenta persecución, prisión y, finalmente, la muerte. La clave para desentrañar este misterio podría residir en la propia personalidad de Saúl. Había, tras su aparente crueldad, una búsqueda de la verdad, una sed de algo más grande que la ley mosaica, o su experiencia en el camino a Damasco lo confrontó con algo tan poderoso que lo obligó a reevaluar todas sus creencias. Estas son las preguntas que exploraremos en esta investigación. Juntos analizaremos las pistas, la evidencia y las teorías para intentar comprender la transformación de Saulo en Pablo. Una transformación que cambió el curso de la historia y que incluso hoy sigue inspirando e intrigando. Pablo, antes conocido como Saulo, fue una figura compleja, una paradoja andante. Nacido en Tarso, una ciudad cosmopolita de Cilicia, era ciudadano romano por nacimiento, un privilegio excepcional y valioso. Criado en una devota familia judía, se educó en Jerusalén bajo la tutela del renombrado rabino Gamaliel, convirtiéndose en un fariseo riguroso y celoso de la ley. Pero, ¿cómo logró este hombre, tan arraigado en las tradiciones judías, tan comprometido con la persecución de los seguidores de Jesús, transformarse en el apóstol Pablo, el incansable propagador del cristianismo? ¿Qué pudo haber provocado un cambio tan radical? La respuesta, como suele ocurrir en las historias más extraordinarias, reside en un solo acontecimiento. Un acontecimiento que desafía la lógica y la comprensión humana. Un acontecimiento que transformó al perseguidor en perseguido, al odiador en amado, al asesino en salvador. Imaginen a Saulo, cabalgando implacablemente hacia Damasco, con cartas de autorización para arrestar y traer de vuelta a Jerusalén a todos los seguidores de Jesús que encontró. Respira odio. Su misión es clara y despiadada:
Pero lo que le espera en este polvoriento camino es algo que cambiaría el curso de su vida y, en consecuencia, la historia del mundo. ¿Fue una visión, una revelación divina o algo aún más profundo e inexplicable? La respuesta, como un secreto bien guardado, está a punto de ser revelada. Pero primero, debemos ahondar en las profundidades de la mente de Saúl, comprender la ferocidad de su fe y la intensidad de su creencia, para que podamos apreciar plenamente la magnitud de la transformación que estaba por venir. La historia de Saulo, el perseguidor, comienza en las polvorientas calles de Jerusalén, un lugar rebosante de fervor religioso y tensión política. Imaginen la escena: el templo resplandeciente bajo el sol, las voces entusiastas de los escribas y fariseos, y en medio de esta agitación, un joven Saulo consumido por un celo implacable. Era un fariseo de la tribu de Benjamín, educado a los pies del renombrado Gamaliel, maestro de la ley. Saúl respiraba la Torá, se sabía cada línea, cada coma, pero su pasión lo cegó ante la verdad mayor. Veía la creciente secta de seguidores de Jesús como una amenaza, una herejía que debía ser erradicada. Con la aprobación de las autoridades religiosas, Saulo emprendió una campaña para silenciar la nueva fe. Invadió hogares, arrastró a hombres y mujeres a prisión y presenció con aprobación la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Pero, ¿era realmente la violencia la respuesta? ¿Podría la fuerza bruta extinguir la llama encendida por la fe? Mientras Saulo se deleitaba en su cruzada, sin saberlo, se preparaba el terreno para una transformación radical. Porque por mucho que lo intentara, el mensaje de Jesús no se extinguiría. Al contrario, se extendió como un reguero de pólvora, llegando a los corazones y las mentes de la gente de toda Judea. La ironía era palpable. El hombre que más se esforzaba por destruir la fe estaba, sin saberlo, contribuyendo a su crecimiento. Pero, ¿cuánto tiempo le impediría la ceguera de Saulo ver la luz de la verdad? Pero, ¿qué sucedió realmente en ese camino a Damasco? ¿Fue la visión que tuvo Pablo una simple alucinación, producto de su mente atormentada por la culpa, o algo mucho más profundo, un encuentro real con el mismísimo Cristo resucitado? La respuesta, amigos míos, reside en los detalles de los relatos bíblicos y en las pistas que nos ha dejado la historia. Piénsenlo, Pablo, hombre de convicciones profundas, un fariseo ferviente, se convierte repentinamente a una fe que odiaba fervientemente. ¿Qué pudo causar un cambio tan radical? La intensidad de la experiencia descrita no puede ignorarse, pero sería demasiado simplista atribuirlo todo a un momento de epifanía. La ceguera que sufrió tras la visión es intrigante. ¿Fue una manifestación física del shock espiritual o un evento con una explicación más prosaica? Y la curación milagrosa a manos de Ananías, un discípulo de Damasco, añade un innegable elemento sobrenatural. ¿Estamos presenciando un acontecimiento puramente religioso o existe una dimensión psicológica que explorar? ¿Podría la culpa que Pablo sentía por sus acciones contra los cristianos haber precipitado una crisis de identidad, llevándolo a buscar una nueva verdad para redimir su pasado? Analicemos las palabras de Pablo en sus cartas. El énfasis en la gracia divina, la justificación por la fe y el amor incondicional. ¿Son estos meros conceptos teológicos o reflejos de una profunda transformación personal de un hombre que experimentó la misericordia tras haber sido instrumento del terror? La historia de Pablo es, sin duda, un enigma fascinante que desafía las simplificaciones y nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe, la redención y el poder transformador del encuentro con lo divino. La conversión de Pablo, sin embargo, causó conmoción.
¿Cómo era posible que alguien que antes había perseguido a los cristianos se convirtiera ahora en uno de sus líderes más fervientes? ¿Se trataba de un engaño, de una estrategia, o había algo mucho más profundo y misterioso en juego? Lo cierto es que Pablo no solo se convirtió, sino que se transformó. De perseguidor implacable, se convirtió en un apóstol incansable, llevando el mensaje de Cristo a tierras lejanas. Pero el cambio fue repentino y drástico. ¿Qué pudo haber sucedido en ese camino a Damasco para transformarlo tan radicalmente? ¿Fue verdaderamente divina la visión que tuvo? ¿O fue una manifestación de su propia culpa, un profundo deseo de redención proyectado en una experiencia sobrenatural? Algunos eruditos sugieren que Pablo ya albergaba dudas sobre el judaísmo tradicional y que el encuentro con Cristo fue simplemente el catalizador de un cambio que ya se estaba gestando. Otros argumentan que su conversión fue puramente política, una forma de ganar poder y prestigio en una nueva comunidad. Pero esta teoría ignora la pasión y el sufrimiento que Pablo enfrentó por su fe. ¿Estaría un oportunista dispuesto a ser encarcelado, azotado y finalmente martirizado por una causa en la que no creía? La respuesta parece obvia. ¿Podría la clave para comprender a Pablo estar escondida en sus escritos? En cada carta, en cada versículo, dejó pistas sobre la complejidad de su transformación, sobre el secreto que lo impulsó de asesino a líder. La respuesta, como siempre, yace en las sombras, en el subtexto de la historia. Ahora, profundicemos en el período previo a la transformación de Pablo. Imaginemos a un hombre llamado Saulo, un ferviente fariseo, inmerso en las tradiciones y leyes de sus padres. Era ciudadano romano, un privilegio que le otorgaba ciertos derechos y protección dentro del vasto imperio. Pero a pesar de su estatus, el corazón de Saulo estaba consumido por una pasión ferviente por la pureza del judaísmo. Esta pasión lo llevó a ver a los seguidores de Jesús de Nazaret como una peligrosa amenaza para la fe judía. Creía que se estaban desviando de la verdad, blasfemando contra Dios y extraviando a otros. Impulsado por esta convicción, Saulo emprendió una campaña implacable para erradicar la creciente secta cristiana. Allanó casas, arrastrando a hombres y mujeres a prisión. Presenció con aprobación la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. El terror de Saulo se extendió por toda la región y los primeros cristianos se dispersaron buscando refugio en tierras lejanas. Pero, ¿era la ferocidad de Saulo mero fanatismo religioso? ¿O había algo más en juego? Estaba, en el fondo, atormentado por dudas, secretamente preocupado por las mismas preguntas que se planteaban los cristianos. Estas preguntas permanecieron sin respuesta, envueltas en misterio, hasta el día en que Saulo encontró una luz cegadora en el camino a Damasco. Este acontecimiento catalizaría una transformación que cambiaría el curso de la historia. ¿Pero fue la conversión de Pablo un simple acontecimiento aislado? ¿Un rayo de luz divina que borró un pasado oscuro? ¿O hubo algo más? Algo en lo más profundo de su alma que preparó el terreno para esta transformación radical. Consideremos por un momento su pasado. Saulo, el fariseo celoso, el perseguidor implacable. Criado bajo la estricta doctrina de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de la época, conocía las Escrituras como la palma de su mano. Pero ¿era este conocimiento meramente superficial? En medio de su furia contra los seguidores de Cristo, no había un atisbo de duda, una sombra de incertidumbre. Quizás, en el fondo, Saulo buscaba algo más, algo que la ley no podía ofrecer. Quizás la violencia que desplegó fue una forma de enmascarar esa búsqueda, de silenciar las voces que cuestionaban sus certezas. Y si la ceguera que lo azotó en el camino a Damasco no fue solo física,
sino también una representación de la ceguera espiritual que le impidió ver la verdad. En definitiva, la conversión de Pablo no fue simplemente un abandono del judaísmo, fue un cambio profundo, un cambio radical en sus valores y creencias. ¿Cómo pudo alguien tan radicalmente opuesto a Cristo convertirse en su mayor defensor? ¿Qué lo motivó a abandonar todo lo que conocía, a enfrentar la persecución y el sufrimiento y a dedicar el resto de su vida a predicar el Evangelio? Pero ¿qué ocurrió realmente en ese camino a Damasco? ¿Fue solo una alucinación, un delirio provocado por el fanatismo? ¿O fue algo mucho más profundo, un encuentro sobrenatural que cambiaría el curso de la historia? La Biblia nos dice que una luz brillante rodeó a Saulo, derribándolo al suelo. Una voz del cielo preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». ¿Quién se atrevería a confrontar así al implacable perseguidor de los cristianos? La respuesta ha resonado a través de los siglos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imaginen la escena. El hombre que dedicó su vida a erradicar el cristianismo, cara a cara con el mismísimo Cristo. La conmoción, el terror, la repentina comprensión de la verdad. Saulo estaba cegado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Necesitaba ser guiado como un niño a Damasco. Allí, un discípulo llamado Ananías, indeciso y temeroso, recibió instrucciones de Dios para encontrar a Saulo y devolverle la vista. Ananías conocía la reputación de Saulo y la sangre que había derramado en nombre de la fe judía. Pero el mandato de Dios era claro. Saulo era un instrumento escogido, un instrumento para llevar el nombre de Cristo a los gentiles y a los reyes. La restauración de la visión de Saulo vino acompañada de un nuevo propósito, una nueva identidad. Saulo, el perseguidor, era ahora Pablo, el apóstol. Pero ¿cómo pudo un hombre tan endurecido, tan radical en sus creencias, cambiar tan drásticamente? ¿Qué sucedió en Damasco que transformó al lobo en cordero? Entonces, ¿cómo llegó Pablo, un hombre formado en las más estrictas tradiciones del judaísmo, a convertirse en un ferviente propagador de una fe que previamente había intentado destruir? ¿Fue solo una experiencia mística en el camino a Damasco? ¿O hubo algo más profundo, algo que las Escrituras susurran entre líneas? Pablo no era un hombre común. Su transformación no fue un simple abandono de antiguas creencias, fue una metamorfosis radical, una conversión tan completa que nos preguntamos si realmente era el mismo hombre antes y después de Damasco. ¿Pero qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a enfrentar la persecución, el encarcelamiento y, finalmente, la muerte? Quizás la clave resida en comprender el contexto de la época. El judaísmo del siglo I se encontraba en crisis, con diversas facciones compitiendo por el poder y la interpretación de la ley. Pablo, un fariseo celoso, creía defender la pureza de la fe. Pero ¿comenzó, en algún momento, a cuestionar sus propias certezas? ¿Generó la violencia que perpetró un conflicto interno, una duda que sembró la semilla de la conversión? Recordemos que Pablo era un hombre culto, familiarizado con la filosofía griega y la cultura romana. ¿Acaso esta exposición a diferentes ideas abrió una brecha en su mundo cerrado, permitiendo que la luz del mensaje de Cristo penetrara en su corazón? ¿O acaso la persistencia y la fe inquebrantable de los primeros cristianos ejercieron una influencia silenciosa, corroyendo sus convicciones hasta desmoronarlas por completo? La respuesta, amigos míos, es más compleja de lo que imaginamos. Mientras Pablo ministraba con creciente audacia y poder, la sombra de Nerón se cernía sobre Roma. Los incendios que devastaron la ciudad, la histeria colectiva, la búsqueda incesante de chivos expiatorios,
Todo esto convergió en un punto de extremo peligro para los cristianos. La acusación de ser provocadores de Roma era una sentencia de muerte, y Nerón, deseoso de desviar la culpa, no dudó en condenar a los inocentes. Las noticias de la creciente persecución llegaban a Pablo donde quiera que se encontrara en sus viajes misioneros. Sabía que se le acababa el tiempo, que en cualquier momento la mano de Nerón podría alcanzarlo. Pero el miedo no lo paralizó. Al contrario, lo impulsó a trabajar con más ahínco, a sembrar la fe en cada corazón al que pudiera llegar. ¿Previó Pablo su fin? ¿Sabía que Roma sería su última etapa? Sus escritos de esa época tienen un peso, una urgencia que sugiere una conciencia de la proximidad del martirio. Exhortó a sus seguidores a mantenerse firmes en la fe, a no desanimarse ante las tribulaciones, porque la recompensa celestial era infinitamente mayor que cualquier sufrimiento terrenal. Pero ¿cómo pudo afrontar la muerte inminente con tanta valentía? ¿De dónde provenía esta fuerza inquebrantable? Pero el viaje de Pablo a Roma no sería un viaje tranquilo. La tormenta que enfrentarían resultaría ser más que un simple desafío marítimo. Sería una prueba de fe, liderazgo y quizás un presagio del destino final que le aguardaba. ¿Podría Pablo, el otrora perseguidor, ahora apóstol, guiarlos a todos con seguridad a través de esta dura prueba? El barco, cargado de prisioneros y tripulación, fue atacado sin piedad por una tormenta de proporciones bíblicas. Olas gigantescas amenazaban con engullir el barco en cualquier momento, y el viento aullaba como un monstruo hambriento. El pánico se apoderó de él, consumiendo la esperanza de todos a bordo. Los marineros experimentados, acostumbrados a dominar los mares, eran ahora meros juguetes en manos de la furia de la naturaleza. En medio del caos, Pablo sobresalió. Su voz, antes utilizada para perseguir a los seguidores de Cristo, ahora transmitía calma y esperanza. Compartió una visión, una promesa divina de que todos a bordo serían salvados. Sus palabras, como un faro en la oscuridad, reavivaron la fe de los desesperados. Pero la fe, por poderosa que fuese, no fue suficiente para controlar la tormenta. El barco seguía a la deriva, a merced de los elementos. La lucha por la supervivencia era constante, y la muerte acechaba con cada ola que rompía sobre la cubierta. Pablo, sin embargo, se mantuvo firme, un ejemplo de resiliencia y confianza en medio del caos. ¿Se cumpliría la promesa divina o la tormenta sería el fin del viaje de Pablo? Hemos llegado a un punto crucial en el camino de Pablo, un punto de inflexión que lo pondría en una situación de conflicto con el poder de Roma y, finalmente, lo conduciría al martirio. ¿Pero por qué Roma, inicialmente tan tolerante con las religiones extranjeras, se volvió repentinamente contra los cristianos con tanta ferocidad? La respuesta reside en una figura sombría y controvertida: Nerón, el emperador romano. Nerón, hombre de ambiciones artísticas y tendencias autocráticas, gobernó con mano de hierro y se ganó una creciente reputación de extravagancia y paranoia. La exaltación de Cristo, incluso entre una pequeña minoría, ya sonaba a afrenta. En el año 64 d.C., un incendio devastador consumió gran parte de Roma. Los rumores corrieron como la pólvora, acusando a Nerón de haber ordenado el incendio, quizás para despejar espacio para sus grandiosos proyectos de construcción. Buscando un chivo expiatorio conveniente, Nerón encontró en los cristianos el blanco perfecto. Eran un grupo pequeño, incomprendido y, lo más importante, políticamente impotente. Acusarlos de incendiar Roma era una forma de desviar la culpa y apaciguar a la población enfurecida. La persecución de los cristianos se intensificó, marcando el inicio de un período oscuro para los seguidores de Cristo en todo el imperio. Pablo,
con su creciente influencia y su audaz predicación, inevitablemente atrajo la atención de las autoridades romanas. Su mensaje de un reino que no era de este mundo, predicando la igualdad entre esclavos y libres, ricos y pobres, sonaba como una amenaza para el orden social establecido. Encarcelado de nuevo, esta vez en Roma, Pablo aguardó su destino, no sin antes tener una última oportunidad para defender su fe. Pablo, ahora prisionero, esperaba su destino en Roma. Pero, ¿qué le deparaba el futuro al hombre que una vez había aterrorizado a la Iglesia de Dios? ¿Sería liberado para predicar el Evangelio en tierras inalcanzadas? ¿O enfrentaría el martirio, sellando su testimonio con su propia sangre? La respuesta, como suele ocurrir en la historia, es compleja y dolorosa. Roma, bajo el inestable y cruel gobierno de Nerón, era un lugar peligroso. El emperador, consumido por su propia locura y paranoia, buscó chivos expiatorios para apaciguar la furia del pueblo, especialmente tras el gran incendio de Roma. Y los cristianos, con su fe desafiante y su creciente influencia, se convirtieron en un blanco fácil. La acusación contra Pablo era clara: traición a Roma, mediante la predicación de un rey diferente, un rey celestial. Pero tras esta acusación se escondía una red de intrigas e intereses políticos. Pablo representaba una amenaza para el orden establecido, no solo religioso, sino también social. Su mensaje de igualdad y amor desafiaba las estructuras de poder de la época, y esto no se toleraría. Nerón, sediento de sangre y gloria, no dudó en condenar a Pablo a muerte. La decapitación, un destino reservado para los ciudadanos romanos, fue el veredicto final. La historia nos cuenta que Pablo enfrentó la muerte con valentía y dignidad, sabiendo que su vida, aunque breve, había cumplido el propósito de Dios. Pero ¿qué sucedió exactamente en ese día aciago? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Cuál fue el impacto inmediato de su muerte en la creciente comunidad cristiana? La persecución de Nerón no fue solo una cuestión política, sino de poder e idolatría. Nerón, quien se autoproclamaba Dios, veía el cristianismo como una amenaza directa a su divinidad. Pablo, uno de los líderes más visibles e influyentes de esta fe en auge, se convirtió en un blanco prioritario. ¿Pero por qué lo odiaba tanto Nerón? ¿Se debía solo a su fe o había algo más profundo, algo oculto en las sombras del imperio? Los relatos históricos indican que Pablo, durante su encarcelamiento, continuó predicando y convirtiendo a la gente, incluyendo a miembros de la Guardia Pretoriana, la fuerza militar de élite de Roma. Esto representó una afrenta directa al poder de Nerón y una demostración de que el mensaje de Cristo era más fuerte que las legiones del emperador. Imaginen el impacto que esto tuvo en el ego inflado de Nerón. La audacia de Pablo al desafiar el poder imperial y su fe inquebrantable fueron sin duda factores cruciales en su condena. Pero ¿acaso la historia de Pablo termina con su decapitación? ¿O existe un legado aún mayor, una influencia que se extendería por siglos, moldeando el curso de la historia e inspirando a millones a seguir sus pasos? La respuesta a esa pregunta, amigos míos, es un camino que aún recorreremos juntos. Tras años de predicación y viajes incansables, Pablo se encontraba en Roma, prisionero, pero no silenciado. Incluso encadenado, su voz resonaba, llegando a corazones y mentes a través de cartas que se convertirían en pilares de la fe cristiana. Pero ¿qué sería de él? ¿Cuál sería su destino final en medio de la implacable persecución de Nerón? La respuesta se esconde en las sombras de la historia, en el subtexto de los relatos. Algunos eruditos creen que Pablo, tras un juicio inicial y una absolución temporal, reanudó sus viajes misioneros llevando el mensaje de Cristo aún más lejos. Pero esta libertad sería breve. Una nueva ola de persecución
pronto lo alcanzaría, sellando su destino. La tradición cuenta que Pablo fue encarcelado de nuevo, esta vez para enfrentarse a la implacable furia de Nerón. El emperador, sediento de sangre y culpando a los cristianos del incendio de Roma, desató una ola de violencia sin precedentes. Pablo, como destacado líder de la comunidad cristiana, se convirtió en un blanco prioritario. La sentencia era segura: muerte. Pero la forma de esta ejecución conllevaba un profundo simbolismo. Como ciudadano romano, Pablo no podía ser crucificado. Su muerte sería más rápida, más honorable: la decapitación. Una amarga ironía para quien una vez persiguió y encarceló a tantos seguidores de Cristo. Reflexionó Pablo en sus últimos momentos sobre su improbable paso de perseguidor a apóstol. El encarcelamiento de Pablo en Roma, la ciudad que tanto anhelaba visitar, irónicamente se convirtió en el escenario del último acto de su viaje. Acusado de sedición y de perturbar la paz romana, Pablo enfrentó un juicio incierto bajo el mando de Nerón, un emperador conocido por su crueldad e inestabilidad. ¿Sería imparcial la justicia romana o sería Pablo un simple peón en el juego político de Nerón? Mientras esperaba su juicio, Pablo continuó predicando y escribiendo, alimentando la fe de los cristianos en Roma y en todo el mundo. Sabía que su vida corría peligro, pero su determinación de compartir el Evangelio se mantuvo inquebrantable. ¿Previó su destino? ¿Aceptó su inminente martirio como parte del plan de Dios? La tradición nos dice que Pablo fue condenado a muerte por decapitación, un destino reservado para los ciudadanos romanos. La elección de la decapitación, en lugar de la crucifixión, demostró cierta consideración por su estatus romano, pero no disminuyó la brutalidad del acto. ¿Afrontó Pablo la muerte con miedo o con fe? Se aferró a la promesa de la vida eterna, incluso en la oscuridad. Su último pensamiento fue para su misión, para la iglesia que ayudó a construir. Sin embargo, Pablo no estuvo solo en su último viaje. Lucas, el amado médico y fiel compañero, permaneció a su lado, compartiendo sus pruebas y siendo testigo de su fe inquebrantable. Su presencia es un conmovedor recordatorio del poder de la amistad y la lealtad en tiempos de adversidad. Pero, ¿por qué Nerón, el emperador romano conocido por su crueldad y megalomanía, ordenó la ejecución de Pablo? ¿Qué motivó esta drástica decisión? La respuesta reside en la creciente influencia del cristianismo en Roma. El mensaje de Pablo, con su promesa de salvación y vida eterna, resonó en muchos, desafiando las estructuras de poder establecidas y las creencias paganas tradicionales. Nerón, temiendo la pérdida de su autoridad y la posibilidad de disturbios sociales, vio en Pablo una amenaza directa a su reinado. La acusación formal contra Pablo permanece envuelta en misterio, pero probablemente incluía cargos de sedición, alteración del orden público y blasfemia contra los dioses romanos. Estas acusaciones, aunque infundadas, fueron suficientes para condenarlo ante los ojos de Nerón. Por lo tanto, la muerte de Pablo no fue solo un acto de crueldad, sino también un intento desesperado por silenciar la voz del cristianismo e impedir su expansión. Sin embargo, la tormenta no amainó. La valentía de Pablo al defender el Evangelio provocó la ira de Ananías, el sumo sacerdote, y los ancianos. Se inventaron acusaciones con el objetivo de socavar su credibilidad y presentar su enseñanza como una amenaza a la paz y la tradición judías. Pablo, sin embargo, no era un hombre que se dejara intimidar. Ante el Sanedrín, con la serenidad de quien conoce la verdad, buscó sembrar la discordia entre sus acusadores, revelando sus divisiones internas. Fariseos y saduceos, antes unidos en su oposición a Cristo, ahora se encontraban enfrentados por la resurrección de los muertos,
tema central de la predicación de Pablo. La confusión resultante le permitió escapar, pero la sed de venganza de sus enemigos no disminuyó. El complot para asesinarlo, urdido en secreto, se filtró y llegó a oídos de uno de los sobrinos de Pablo. La conspiración, en la que participaron más de 40 hombres que juraron no comer ni beber hasta la muerte de Pablo, demostró la profundidad del odio que había despertado. Pero el destino, o mejor dicho, la divina providencia, tenía otros planes. La noticia llegó al comandante de la guarnición romana, quien, temiendo un motín, envió a Pablo con una fuerte escolta a Cesarea, donde sería juzgado por Félix, el gobernador. El viaje, arriesgado e incierto, marcó otro capítulo en la saga de un hombre transformado por la gracia. ¿Pero qué impulsó a Nerón a esta furia contra los cristianos? La respuesta reside en un devastador incendio que consumió Roma en el año 64 d.C. Las sospechas recayeron sobre el propio Nerón, quien, según rumores, deseaba reconstruir la ciudad a su gusto. Para desviar la culpa, encontró un chivo expiatorio conveniente: los cristianos. Nerón ya no era un modelo de cordura. Su mente, ya inclinada a la paranoia y la crueldad, se había deteriorado aún más con el paso de los años. La acusación contra los cristianos era, por lo tanto, una combinación de conveniencia política e inestabilidad mental. Pablo, uno de los líderes más prominentes de esta fe recién extendida, se convirtió en un blanco inevitable. El martirio de Pablo, por lo tanto, no fue un simple hecho aislado, sino parte de una purga más amplia, impulsada por el miedo y la locura. Pablo fue capturado, encadenado y llevado a Roma, donde enfrentó un juicio sumario. La acusación fue de traición y la pena, la muerte. Ante Nerón, Pablo mantuvo una fe inquebrantable. Predicó el mensaje de Cristo, incluso al enfrentarse a una muerte segura. Su valentía y convicción dejaron una huella imborrable en quienes presenciaron su ejecución. La tradición cuenta que Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado, una muerte considerada más honorable que la crucifixión, reservada para los delincuentes comunes. Pablo, ahora prisionero en Roma, esperaba el juicio final ante Nerón. Las acusaciones eran graves: traición, sedición y alteración del orden público. Sus actos misioneros, antes vistos con recelo, se interpretaban ahora como una amenaza directa al imperio. Nerón, emperador conocido por su crueldad y paranoia, veía cualquier disidencia como un peligro para su poder absoluto. Mientras esperaba su audiencia, Pablo continuó predicando y escribiendo. Sus cartas, enviadas a iglesias y líderes cristianos distantes, fueron un rayo de esperanza en la oscuridad. Instó a sus seguidores a mantenerse firmes en la fe, a amarse unos a otros y a proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Incluso encadenado, su voz resonó con fuerza y convicción. El juicio de Pablo fue un evento tenso. Sus acusadores, tanto judíos como romanos, presentaron sus acusaciones con fervor. Pablo, a su vez, se defendió con sabiduría y valentía. Refutó las acusaciones, reafirmó su fe en Cristo y dio testimonio del amor y la gracia de Dios. Su elocuencia y claridad impresionaron a todos, pero su destino ya estaba sellado. Nerón, influenciado por sus consejeros y temeroso de la creciente popularidad del cristianismo, decretó la pena de muerte. La decapitación era la forma de ejecución reservada para los ciudadanos romanos, un reconocimiento definitivo de su ciudadanía. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre los muros de la cárcel mamertina. Pablo, encadenado, sintió la fría piedra penetrar sus huesos. Pero el frío exterior no era nada comparado con la tormenta que azotaba Roma. Nerón, el emperador demente, culpó a los cristianos del gran incendio que había devastado la ciudad. Y Pablo, uno de los líderes más influyentes de esta fe naciente,
Era un blanco evidente. La acusación era grave: traición a Roma, alteración del orden público y el crimen más atroz, ser cristiano. Pablo sabía que su defensa sería inútil ante un tribunal corrompido por el miedo y la sed de sangre de Nerón. Había enfrentado la muerte innumerables veces en sus viajes misioneros, pero esto era diferente. Era una muerte orquestada por el poder imperial, una muerte destinada a silenciar el mensaje que se había dedicado a difundir. Los días transcurrían entre oración y reflexión. Pablo sabía que su vida terrenal llegaba a su fin, pero también sabía que su muerte no sería en vano. Sus cartas, escritas con tanto fervor y convicción, seguirían inspirando y guiando a las comunidades cristianas. Su ejemplo de fe inquebrantable resonaría a través de los siglos. Se acercaba la hora final. Los guardias lo sacaron de la prisión y lo llevaron a un lugar de ejecución cerca de la vía Ostiense. Una multitud curiosa se reunió, ansiosa por presenciar el fin de otro enemigo del imperio. Pablo caminaba con paso firme, con la mirada fija en el cielo. Sabía que allí, en presencia de su Señor, encontraría la verdadera libertad. El verdugo lo esperaba, con su espada reluciendo bajo el sol romano. El martirio de Pablo estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más cruciales de la historia del cristianismo. Y así, el camino de Pablo, de verdugo a apóstol, llega a su fin terrenal. Su muerte a manos de Nerón no fue el final de su historia, sino el sello definitivo de una vida dedicada a la transformación y a la propagación del mensaje de Cristo. Un hombre que una vez inspiró odio y persecución, ahora irradiaba amor y redención. Reflexionar sobre la vida de Pablo es confrontar nuestra propia capacidad de cambio. Si un hombre como Saulo, tan convencido de su ira, pudo transformarse en un instrumento de amor, ¿qué esperanza nos trae esto? ¿Qué zonas oscuras de nuestra vida podrían ser iluminadas por la gracia divina? La historia de Pablo es un faro para quienes se sienten perdidos, atrapados en sus propios errores. Es un recordatorio de que el pasado no tiene por qué definir el futuro y que la redención está al alcance de quienes la buscan. Que la vida y el legado de Pablo te inspiren a profundizar en las Escrituras, a cuestionar tus propias convicciones y a buscar una transformación genuina. Y si deseas profundizar aún más en los misterios de la Biblia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Juntos, podemos descubrir secretos ocultos y prepararnos para los tiempos venideros.